Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esta clase vamos a discutir algunos lineamientos del último poder que nos quedó, el último órgano federal que nos quedó por ver, que está regulado en la Constitución, aunque no es el único, eh, que nos faltaría ver, pero sí el más trascendente, que es el Poder Judicial Federal. Ya vimos las funciones, competencia, forma de elección de el poder legislativo y el poder ejecutivo y como saben eh, el sistema de división de poderes moderno se compone por tres poderes. Este, como decía Hamilton, es el poder en algún sentido el más débil porque no tiene ni el manejo de lo que se llama la espada, que sería el poder ejecutivo, ni la bolsa, que sería el presupuesto, que es el poder judicial, y justamente un rol muy significativo que tiene el poder judicial es de alguna manera es el de controlar a los restantes poderes, por supuesto siguiendo ciertos requisitos o lineamientos. Son muy importantes para determinar sus reglas de intervención. En este caso lo que vamos a ver no es el poder judicial de las provincias, sino el poder judicial regulado en la Constitución, que es el poder judicial federal, que está regulado en los artículos, básicamente sus competencias, los artículos 116 y 117. Lo que nos dice la Constitución es que el Poder Judicial Federal se compone por una Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza de este Poder Judicial, y después por tribunales inferiores, y delega de alguna forma la composición del Poder Judicial Federal en manos del Congreso, que a través de una norma es el que lo regula. Hay dos normas que son muy importantes y ahora se están empezando a discutir después de mucho tiempo, que son las leyes 27 y 48, que son las leyes las primeras leyes que regularon la competencia de la justicia federal y son las que hasta el día de hoy eh, eh, lo regulan. No son las únicas, por supuesto, pero sí de alguna manera las más importantes. Eh, la Corte Suprema, como saben, tiene una composición colectiva. Hoy es de 5 miembros. Digamos, el número de miembros de la Corte Suprema es un tema que siempre está en disputa. ¿Cuál debe ser el número correcto? Digamos. No está regulado en la Constitución Nacional, como tampoco lo está en la Constitución de Estados Unidos, y ha sido varias veces modificado y es un tema generalmente muy sensible. Eh, y después los tribunales inferiores están regulados por normas del Congreso. Eh, Generalmente en materia federal lo que tenemos es cámaras que representan regiones, algunas pueden ser por provincias y otras abarcar a más de una provincia, y después tribunales eh, juzgados, o sea, tribunales presididos por un solo juez. Este es el esquema del organizativo del sistema judicial federal, que en general, con algunas características diferentes, pero también regulan las respectivas provincias. ¿Qué condiciones establece la Constitución para asumir la función de juez federal? Bueno, digamos, son los mismos requisitos para ser senador, pero además se le agregan los requisitos de, obviamente, estar matriculado y tener un tiempo en el ejercicio de la profesión. Como saben, el Poder Judicial, el rol que tiene básicamente es resolver conflictos que puedan surgir y básicamente afianzar o defender la aplicación de las normas. Es el órgano al cual recurrimos cuando hay un conflicto entre dos partes y debe determinarse cuál es la correcta aplicación del derecho. El Poder Judicial tiene por función decirnos resolver esa controversia y justamente saldar esa disputa. Entonces, uno de los elementos que ya vimos cuando discutimos el control de constitucionalidad es que el Poder Judicial solo va a intervenir cuando medie lo que se llama un caso o controversia, es decir, una relación jurídica en función de la cual, con motivo de la aplicación de una norma en vigencia, esa norma implique la afectación de un derecho subjetivo a alguna de las partes. Si no hay una afectación de un derecho subjetivo, un caso, una controversia, el Poder Judicial está incapacitado de intervenir en esa materia. Digamos, no tiene nuestro Poder Judicial Federal lo que se llama competencia abstracta, como sí tienen por ahí los tribunales constitucionales, que como vimos en los sistemas
de control de constitucionalidad concentrado intervienen en forma consultiva o abstracta. Es decir, se les elabora una pregunta acerca de una controversia que puede no plantearse en la práctica y el tribunal tiene la facultad de intervenir. Esto, por ejemplo, lo vimos o lo vemos respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene por un lado competencia controversial, como la nuestra, y por otro lado tiene una competencia consultiva. En nuestro caso, el Poder Judicial Federal solo tiene competencia remedial, es decir, solo puede intervenir una vez que hay un caso controversia. Digamos, la Constitución trata de proteger o de otorgar ciertas garantías para el ejercicio de la magistratura, que después es replicado también por las provincias, que básicamente son dos elementos a los cuales se ha dotado los jueces, que como bien saben son la inamovilidad, es decir, la existencia de un cargo que es vitalicio o cuasi vitalicio, porque de la reforma del 94 el Poder Judicial Federal se ejerce, el cargo se ejerce hasta los 75 años y después puede ser renovado por 5 años más y así sucesivamente. Pero en principio, digamos, a diferencia de otros funcionarios públicos, una vez que un juez es elegido, mientras conserve su buena conducta, no puede ser removido del cargo. Cuando digo conserve su buena conducta, es que para ser removido tiene que promoverse lo que se llama un juicio político. En el caso de los jueces inferiores, este juicio político se hace a través del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, que es una institución que se creó en el año 94, que está tomado del sistema europeo constitucional. Y en el caso de los miembros de la Corte Suprema es el juicio político que se plantea ante el Congreso. Pero tanto los miembros de la Corte Suprema como tribunales inferiores están protegidos por la inamovilidad. Y el segundo elemento de protección que se le ha dotado a los jueces es la intangibilidad de la remuneración, es decir, que sus ingresos no pueden ser disminuidos ni por el Poder Legislativo ni por el Poder Ejecutivo. La idea de estos dos, si se quieren, entre comillas, privilegios, es haber dos objetivos, que ya, digamos, uno es una forma de incentivar a que personas del sector privado tengan voluntad de asumir cargos públicos en la ejercicio de la magistratura, y el segundo incentivo es evitar, y este por ahí es el más importante, evitar que los órganos políticos traten de influir, direccionar o presionar al Poder Judicial en el rol que tienen que asumir. Sobre todo porque en muchos casos el Poder Judicial Federal va a controlar o evaluar los actos llevados a cabo por los otros poderes, en particular a través del control de constitucionalidad. Bueno, como decíamos, hay dos artículos muy importantes de la Constitución, que son el 116 y el 117, que regulan la competencia del Poder Judicial Federal. Un comentario que es el proceso de designación de los jueces federales es similar para todos, es igual para todos, salvo para los miembros de la Corte Suprema, que todos son propuestos por el Poder Ejecutivo, pero los miembros de la Corte Suprema son directamente elegidos por el Senado. En cambio, los restantes jueces tienen que pasar por el Consejo de la Magistratura, es decir, se convoca un examen, se abre un concurso, se hace un examen, se hacen entrevistas, oposiciones y se eleva una terna, o sea, 3, al Poder Ejecutivo Nacional para que elija uno de esos 3. Es decir, los tres mejores puestos son elevados al Poder Ejecutivo Nacional para que seleccione uno de esos 3 y los mande al Senado para obtener la aprobación. En el caso de la Corte, directamente se manda, el Ejecutivo elige un juez que en general tiene que tener antecedentes y cierto prestigio para poder asumir ese cargo de máxima importancia, y el Senado tiene que dar la conformidad. Si no da la conformidad, no puede ser designado como tal. De todas formas, en materia de designación de jueces de la Corte Suprema, después del 2003 se regularon ciertos mecanismos también de oposición y de discusiones y de audiencias públicas para poder evaluar la idoneidad del candidato a propuesta. Como decía, el 116 y el 117 fijan lo que son las competencias del Poder Judicial Federal. El 116 dice que intervienen todas las causas sobre las que versa la Constitución, que después está regulado por las leyes 27 y
y 48, que fijan la competencia en forma más extensa del Poder Judicial, y por otro lado el 117, que establece lo que es la competencia originaria de la Corte. Digamos, hablo competencia en general del Poder Judicial Federal, va a poder intervenir el Poder Judicial por distintas razones. Una va a ser por razón de la materia, es decir, aquellas materias que se basen en leyes de carácter federal, por ejemplo, la ley de estupefacientes o de contrabando, que son federales. Cuando hay una infracción a esa ley, el, el órgano que va a intervenir va a ser el Poder Judicial Federal, en este caso penal. Pero uno puede pensar temas de contencioso administrativo federal, civil y comercial federal, es decir, por materias que revisten carácter federal va a intervenir el Poder Judicial Federal. También puede ser por razón de las personas, por ejemplo, en el caso de que se evalúen hechos o delitos cometidos por funcionarios públicos del orden federal, van a intervenir el Poder Judicial Federal, y también puede ser por razón de territorio. Esto se ha ido, esta materia ha sido cada vez menor en la medida que hay cada vez menos territorios federales, aunque sigue habiendo, pero por ejemplo antes Tierra del Fuego era territorio federal de ser una provincia, y todo conflicto que se producía en ese territorio era materia de controversia en el orden federal. Donde no va a intervenir desde ya el Poder Judicial Federal, como ya lo vimos cuando vino el federalismo, en todos aquellos conflictos que sean de naturaleza provincial, aún en la aplicación de normas de fondo. Un tema que en general genera bastante confusión es el fuero que existe en la capital, porque se llama nacional y tiende a confundirse con el federal. El fuero nacional en la ciudad de Buenos Aires es lo que sería el fuero provincial en cualquier otra provincia. Es nacional porque todavía no se efectivizó el traspaso que a partir del año 94 se tendría que haber hecho hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que pase a ser ese fuero materia, se quiere, provincial, o en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero eso es un tema de instrumentación. Si uno va a cualquier provincia va a ver que solo va a encontrar fuero federal y fuero provincial, no va a encontrar fuero nacional. Lo de la capital es un tema exclusivo del problema del traspaso de las competencias del Poder Judicial, es un tema que en general cada cierto tiempo reaparece. Entonces decía que la idea es que el Poder Judicial intervenga en casos de controversia entre dos partes, en la medida que existe una materia federal, ya sea por la materia en sí, por la persona o por el territorio. La Corte Suprema va a tener tres tipos de intervención, pero quédense con la idea que son dos. Una es competencia, lo que se conoce como competencia extraordinaria, y la otra es competencia originaria. Hay una tercera forma que es competencia ordinaria, que actúa como un tribunal, si se quiere, en grado de apelación, pero son muy pocos casos y se ha tratado de restringir esta competencia de la Corte. La idea es que la Corte solo pueda intervenir en forma extraordinaria u originaria. Cuando decimos originaria es que la Corte interviene como un único tribunal de decisión. Esto va a estar regulado en el artículo 117, y si recuerdan Marbury versus Madison, esto fue aquello que fue materia de declaración de inconstitucionalidad, es decir, la interpretación que hizo la Corte de Estados Unidos de que se estaba ampliando la competencia originaria prevista en la Constitución, y que a juicio de los miembros de la Corte eso era inconstitucional porque la enunciación que hacía el artículo era de carácter taxativo y no enunciativo. Entonces, la competencia originaria de la Corte, que es la intervención de la Corte como tribunal único de instancia, está previsto en la Constitución, en el artículo 117, y va a estar previsto para casos muy exclusivos en los cuales de alguna manera no pueda haber un tribunal imparcial que pueda intervenir en la causa. Por ejemplo, en el caso de conflictos entre provincias, conflictos con representantes de estados, digamos, pensemos, son supuestos donde claramente se dificulta la posibilidad, o ya sea de establecer un tribunal imparcial, o existe una gran importancia en la materia a ser resuelta, ya sea porque interviene un representante directo del gobierno extranjero, y por lo tanto existe un interés muy importante en que
intervenga la máxima autoridad judicial. Entonces, por ejemplo, el conflicto, la investigación por el atentado a la Embajada de Israel, interviene directamente la Corte como tribunal a cargo de esa investigación, en realidad a cargo de evaluar esa investigación. En los conflictos, por ejemplo, que se planteó en Riachuelo, en el cual intervenían distintas jurisdicciones, la ciudad, la provincia de Buenos Aires y la nación, sí, había una parte de ese conflicto que era competencia originaria directa de la Corte. En cambio, la competencia extraordinaria es aquella que, como su nombre lo indica, no es ordinaria, es decir, la Corte no actúa como un tribunal ordinario de revisión, sino que en casos muy, muy puntuales va a, en forma extraordinaria, intervenir, entendiendo que hay lo que se llama materia federal y que esta materia requiere su intervención. Esta competencia se ejerce tanto sobre tribunales federales como tribunales ordinarios. Es decir, uno puede transitar toda instancia jurisdiccional provincial, llegar a la máxima autoridad y que en la medida que exista una causa federal, por ejemplo, un planteo de inconstitucionalidad de una norma provincial porque viola la Constitución Nacional, puede llegar a haber materia federal y por lo tanto puede llegar a la Corte a intervenir en forma extraordinaria. Digo puede porque no es obligatorio que lo haga, pero sí estaría facultada. Lo que estoy tratando de decir es que esta intervención de la Corte tiene por único objeto defender el sistema federal. No está pensado para que la Corte actúe como una tercera instancia de revisión. La Corte tiene discrecionalidad para decir si toma o no una causa y la idea es justamente que la Corte baje los lineamientos centrales de la defensa del sistema federal. En el próximo bloque vamos a ver más específicamente lo que se conoce, cuáles son los requisitos de lo que se conoce como el recurso extraordinario federal, que es la vía a través de la cual la Corte ejerce su competencia extraordinaria. Pero tengan presente que la competencia extraordinaria de la Corte no es una competencia ordinaria. Cuando digo no es una competencia ordinaria, no revisa todos los procesos que llegan a una Cámara o a un Tribunal Superior de una provincia. Generalmente, y en base a la Convención Americana de Derechos Humanos, está garantizado para todo litigante una doble instancia, es decir, una instancia primero de decisión y luego de revisión. Cuando esa instancia de revisión se agota el proceso en sí. Salvo que hubiera materia federal que se considere de suficiente gravedad, esa causa no va a ser tomada por la Corte y el proceso va a finalizar en esa instancia. Es decir, yo tengo un proceso y salga como salga, apelo la decisión y la Cámara, supongamos acá en la ciudad, da una decisión, esa decisión en principio va a ser definitiva, ¿no?, en el fuero civil. Salvo que hubiera una materia federal, que va a ser una circunstancia muy excepcional, en que la Corte puede o no llegar a intervenir en grado extraordinario, pero la Corte no está obligada ni revisa las decisiones de la Cámara Civil, de la Cámara Nacional Civil en forma ordinaria, como sí lo hace un tribunal superior respecto a un inferior. Por ejemplo, la Cámara Civil está obligada a revisar en grado de apelación los recursos de apelación ordinarios que se interponen contra las decisiones de primera instancia. Bueno, esto fue un poco el panorama del Poder Judicial Federal. Vamos a ver en el siguiente bloque algunos requisitos específicos de cuáles son los elementos y los recaudos o las exigencias que presupone el recurso extraordinario federal para poder ser interpuesto y que la Corte intervenga en grado extraordinario.